Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos damos lectura a Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 12 del 1 al terminar. Eclesiastés capítulo 12 del 1 al terminar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegue los tiempos en los cuales diga no tengo en ello contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y no resplandezcan las nubes tras las lluvias, cuando temblaren las guardas de la casa y se oscurezcan los hombres fuertes y concedan las muelas porque han disminuido y se oscurecieron los que moran por las ventanas y las puertas de afuera se cierren por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando tiemblen y temerán de lo que en los altos habrá terror. Habrá terror en medio y olmezará el almendro, y la langosta será una carga, y se confunden de apellido, porque el hombre va a su morada, mientras y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo voces andar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hablar palabras agradables y enseñó también palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Sus palabras de los maestros de los conocimientos dará por el pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay en ti de hacer muchos libros, y el mucho estudio es largura de la carne. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa en el instrumento descubrirá que sean buenas o sean malas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu santa y divina palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenerte presente en nuestra vida antes que sea tarde. Te lo estamos rogando y suplicando en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amigos televidentes. El tema central que tenemos hoy es: acuérdate de tu Creador antes que sea tarde. Ahora que hay tiempo. Acuérdate de tu Creador ahora que está en tiempo. Antes que sea tarde. ¿Por qué dice el predicador o Salomón, el rey Salomón, que debe acordarte? Dice, acuérdate, joven, de tu juventud. ¿Entiendes? Pero el anciano, el niño, tiene que tener a Dios presente. Aquí la palabra acordarse es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos hacer cosas que contradigan a Dios. Acordarse es andar en la luz. Es andar en la obediencia. El Señor dijo en el capítulo 14, versículo 15 de San Juan, si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces nosotros tenemos que acordarnos que Él dio esa ley. Fue la ley que dio. Él dio 10 mandamientos a Moisés y la refirió a nosotros. Por eso es que tenemos primeramente nosotros que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, guardamos su mandamiento, pues Dios estará presente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Te ves por qué aquí tienes que acordarte? Porque mucha gente se olvida de Dios. Los niños, mientras están en la casa, siempre están clamando, mami, papi, y que yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Te ves? Pero después ya tan grandes, se olvidan de su padre y su madre. Se salen de la casa, se van a hacer muchas cosas. Y aunque estén en la escuela, o estén estudiando, o estén con sus amistades, se olvidan. O sea, ¿de qué se olvidan? De las enseñanzas. Son dolores de cabeza para los padres. Entonces es muy importante entender aquí que el Señor dice, acuérdate de tu Creador en tu juventud, ahora que está a tiempo. Porque mañana va a ser difícil. Va a estar bien ocupado. Va a estar andando, dependiendo cómo sea tu crecimiento, tu madurez, así tú vas a estar viviendo mañana. Hoy tú sabes que eres hijo, pero mañana tú no sabes si va a ser hijo, va a ser padre o va a estar muerto. Por eso es que aquí nuestro hermano Salomón dice que debemos acordarnos, o sea, tenemos nosotros que, mira, ¿por qué? Porque la juventud es poca. El joven, entiende, no dura mucho. De antes el joven duraba mucho tiempo. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de los Efesios y versículo del 1 al 3. Obedece a tus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te dio. Cuando tú te acuerdas de Dios, es cuando tú guardas los mandamientos. Como dije, Él le dio 10 mandamientos a Moisés. Pero al venir Jesús, ¿me entiendes? Resumió esos 10 mandamientos en dos. En dos. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú ves? ¿Por qué? Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú tienes a Dios en primer lugar de tu vida. Oye bien, querido joven, querido hermano, niño. Tú tienes a Dios en primer lugar de tu vida. Cuando tú te acuerdas de Dios, tú no tienes otros dioses. Ninguna imagen, porque el Señor dice ahí en los mandamientos, ¿entiendes? No te inclinarás a ningún dios ajeno delante de mí. ¿Sí? Entonces es muy importante que entienda que al amar los 10 mandamientos, Dios los resume en 2. Y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa palabra es que tú no vas a tener dioses ajenos delante de ti. Que tú no vas a estar andando en pecado, que tú vas a amar a Jesús, que tú vas a guardar sus mandamientos. El Señor lo dice ahí en el capítulo 15 de San Juan y versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os le he amado. ¿Y cómo fue que nos amó? Él lo dice mente. No matará, no hurtará. Si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu hermano, tú no vas a hacerle daño, no le vas a robar, no le vas a hurtar, no le vas a mentir, no vas a ser hipócrita,
no va a tomar, dice que no tomará la mujer ajena, ¿tú ves? Es decir, que ese es uno de los mandamientos, que no va a ser adúltero ni fornicario, no va a codiciar la mujer ajena, porque tú amas a tu prójimo, ¿sí? O sea, que los 10 mandamientos están resumidos en 2, pero en el sentido de que tú tienes que vivir esa vida, que tú no vas a mentir, que tú no vas a matar, que tú no vas a robar, que tú no vas a hurtar, que no vas a ser fornicar. Entonces, ahí es el punto de amar al prójimo. Entonces, cuando yo amo al prójimo, yo me acuerdo de mi Creador porque Él me prohibió, Él me dijo que yo no debo hacer esas cosas. Entonces, ¿dónde está el pecado de la humanidad, de la juventud? Por eso hoy en día hay mucha delincuencia, muchos pecados, hay muchas dificultades, criminalidades, corrupción, inmoralidades, porque no se acuerdan de su Creador. Recuerda, el Creador tuyo no fue tu papá, no fue tu mamá, no fue el gobierno, no fue el pastor. No, el Creador tuyo fue Jehová de los ejércitos a través de Jesucristo. Él nos creó a imagen. Si va al capítulo 1 de Génesis, va a ver que fuimos creados, dice el Señor, ¿entiendes? Creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego sopló, el capítulo 2, verso 7 de Génesis, sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente. ¿Tú ves? Quien te creó fue Dios. Tu padre y tu madre te procrearon. ¿Tú ves? Por palabra de Dios, porque el Señor lo dijo. ¿Entiendes? Henchiste la tierra y sojuzgarla. Señorece sobre los peces del mar. Entonces el Señor construyó la familia a veces ¿de qué? Del padre, la madre y los hijos. Es lo que se llama el triángulo de Dios. El triángulo de Dios es padre, madre, hijo. Dice la palabra en el capítulo 2, verso 24 de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se hundirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Te ves? Entonces, cuando tú te acuerdas que Dios fue el que te formó y que Dios hizo el matrimonio, que Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Y de qué hizo la mujer? Del material del hombre. Entonces, el hombre fue creado del polvo de la tierra. El hombre era santo, el hombre era puro, transparente. Entonces, fue del polvo, no de la tierra, no del lodo, ¿entiendes? Porque en ese tiempo no llovía, no había lodo. Dios mismo creó del polvo de la tierra. Había un polvo y en la noche Dios rociaba con el rocío, ¿entiendes? La tierra para que diesen fruto los árboles. Pero al hombre, ¿entiendes? Lo creó a imagen y semejanza. Imagen está indicando intelecto, sabiduría, capacidad, inteligencia. Semejanza está implicando amor, ternura, cariño, santidad, capacidad, inocencia. O sea, todas esas cosas tienen que ver con la imagen y semejanza. Por eso quien te formó fue Dios. Entonces dice, acuérdate de tu Creador, recuerda. Estamos haciendo énfasis porque quien te formó fue Dios. Entonces tú tienes que acordarte de Él, porque Él puso mandamientos. Nuestros primeros padres pecaron porque no se acordaron de Él. Número 1, pecó porque desobedecieron la voz de Dios. Dios dijo, no coman de esos árboles. De todos los árboles pueden comer, salvo de este, no comáis de él. La mujer fue engañada. Entonces, ¿de dónde fue formada la mujer? Dios puso un sueño profundo en el hombre. Fue el primer, ¿entiende? Nesiólogo, ¿entiende? Que hizo una operación y de una costilla del lado izquierdo del corazón del hombre, debajo de los brazos, formó la mujer. ¿Tú ves? Quien te creó fue Dios, fue Dios. Y mira, y específicamente, siempre hemos dicho que la mujer no tiene remiendo, ni está soldada. Dios la creó. La mujer fue la belleza de la creación. La hizo perfecta. Pero el hombre, ¿entiende? Fue hecho perfecto. Entonces del hombre salió la mujer. Y note bien que Dios hizo la mujer debajo de los hombres para que el hombre la protegiera. Del lado del corazón para que la amara. Y le diera el lugar, la respetara. ¿Usted ve? Dios hizo todas esas cosas. O sea, te estamos indicando todo lo que hizo Dios. Al hombre la puso como cabeza y a la mujer la puso como cuerpo. Usted nunca ha visto una cabeza andando sin cuerpo, ni un cuerpo andando sin cabeza. Por eso que son una sola carne. Pero hoy en día, por el pecado, por la corrupción, por la desobediencia, cada cual está por allá. La cabeza anda por un lado y el cuerpo anda por otro. O sea, el hombre hace lo que quiere y la mujer hace lo que quiere. Cuando la Biblia dice
que debemos someternos. Ahí en el capítulo 6 del libro de Efesios, ¿entiendes? La Biblia habla cómo debe andar. Y en Gálatas vuelve también y lo dice también. ¿Entiende? Cómo debe andar la mujer y el hombre. Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Usted ve? La casada esté sujeta a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y el hombre ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, porque Cristo como cabeza ama a la iglesia. Y la alabó. ¿Se ve? Por eso Dios murió, Jesús murió en la cruz del Calvario, dio su vida por todos nosotros, porque Él nos ama. Ve usted, acuérdate de tu Creador, antes que lleguen los días malos, y diga en ellos no tengo contentamiento. Ahora que tú estás joven, ahora que tú tienes brío, porque en el mañana tal vez tú llegas a cierta edad que se te va a olvidar las cosas, vas a sufrir de anexia. Entonces tú tienes que aprender a guardar a Dios para que Dios te bendiga. Suplir a Dios lo que Él te dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Entonces, eso es acordarte, guarda tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Entonces, eso es acordarte de Dios. O sea, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios te dice. Tú tienes que buscar a Dios. Acuérdate de Él, de todos los bienes que te ha hecho. Si tú vas al Salmo 103, le dice aquí el salmista, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Acuérdate de tu Creador, vuelve ahí el salmista a decirlo. ¿Sí? Todos los beneficios. Dios te formó, te dio vida, saliste a este mundo. Tú no saliste porque quisiste salir o porque tus padres planearon, no, porque Dios te dio la vida. Porque nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo aquí el mensaje clave? En el tema es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que sea tarde. Ahora que está a tiempo, acuérdate. Está basado en Proverbios capítulo 12 del 1 al terminar. Proverbios 12 del 1 al terminar. El Señor no dilata en venir. Y Él fue al cielo a preparar lugar para nosotros, para los que son hijos de Él, para los que se acuerdan de Él. O sea, para los que guardan su mandamiento. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, eso es lo que dice. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, eso es acordarte, hacer justicia, porque el único justiciero es Dios. Él es el que hace la justicia. Pues entonces, si somos hijos de Dios, nosotros hacemos justicia. Tú no puedes hacer lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú tienes justicia, tú puedes hacer justicia. ¿Y cómo yo sé si tengo justicia? Porque está en Dios. El que está en Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, el pecado y todo que vino a nosotros. Cristo Jesús, al morir en la cruz de Calvario, nos lavó con su sangre. ¿Sí? Confesamos nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el verso 9 dice, ese capítulo 1 de 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso Él se hizo hombre. De acuerdo al capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 en adelante, dice la palabra, como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para librar a todos aquellos que tenían miedo por el temor de la muerte. ¿Entiendes? Este decía el diablo, el imperio de la muerte. Era Satanás que tenía control y dominio. Pero al Cristo venir, hacerse hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en la Virgen María, creció, ¿me entiendes? Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, venció toda clase de tentación, fue sepultado y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Entonces venció a la muerte, venció a Satanás. Ya Satanás no tiene parte ni suerte con Cristo Jesús. Por eso dice, ¿entiendes? Que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto rechazaron a Jesús. De justicia por cuanto ya el Señor se fue y no lo verán más físicamente.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido juzgado y nada tiene en el Señor. Ya Satanás está vencido. Ahora está persiguiendo la iglesia, persiguiendo a los hijos de Dios. Como no pudo con Dios, pues ahora para hacerle el dolor a Dios, ¿entiendes? Porque él cree que le va a hacer el dolor a Dios, ¿entiendes? Persigue a la creación de Dios, a los hijos de Dios. Ahí en el capítulo 8, verso 16 del libro de los Romanos, dice allí nuestro hermano Pablo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, él está siguiendo a los hijos de Dios. Si tú vas al capítulo 12 de Apocalipsis, te das cuenta que él trató de coger al hijo y como el hijo fue arrebatado, como el hijo subió al cielo, pues entonces él se fue atrás de la descendencia. Y esto es a la iglesia, a todo el pueblo de Israel y a todos los hijos de Dios, todos los que son hijos de Dios. Satanás anda detrás para hacerle daño a Dios, pero no puede porque ya Satanás está vencido. Por eso dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Satanás te puede matar y hacer cuantas cosas, pero tú vas a vivir si estás en Cristo Jesús, si te acuerdas de Dios. Satanás persigue a los que no son de él en el sentido de controlarlo. Pero los que son de él le da lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que acordarnos de Dios. ¿Te acuerdas tú de Dios? ¿Qué significa acordarme de Dios? Aceptar a Jesucristo, amar a Jesucristo, guardar sus mandamientos. Y su mandamiento es que nos amemos unos a otros, no hacerle daño. Dice, mía la venganza, yo pagaré a cada cual. Entonces, cuando yo me acuerdo de Dios, ¿entiendes? Yo no hago daño al prójimo, no miento, no bochincho al prójimo, lo levanto. Eso es lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tentado y caiga en el mismo error. ¿Tú ves? Cuando yo me acuerdo de Dios, me acuerdo de su palabra. Estoy leyendo lo que dice ahí San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Yo tengo que acordarme de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando me acuerdo de Dios, leo la Biblia. Entonces, yo tengo que acordarme que todos los días, a tiempo y fuera de tiempo, yo tengo que acordarme de Dios diariamente. Por eso dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Tú ves? Santo en toda vuestra manera de vivir. No santo solamente ciertas cosas, en toda. Cómo me baño, cómo me visto, cómo duermo, cómo como, cómo camino, cómo trabajo, cómo trato a mis semejantes. En toda vuestra manera tengo que ser santo. Si eres casada, casado, tienes que ser santo cuando tienes intimidad con tu esposa o tu esposo. Tienes que ser santo, esa intimidad, porque hay mucha corrupción y inmoralidades. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque había corrupción, inmoralidades, orgía, lascivia, toda esa poca vergüenza. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero si tú te acuerdas de Dios, Dios no te va a destruir. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, eso es lo que dice la palabra de Dios. No saber que vuestro cuerpo son miembros de Cristo, quitará pues el cuerpo de Cristo y le dará a una ramera. No puede hacerlo porque ya tú estás en Cristo Jesús. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. El verso 12 de ese capítulo 6 de 1 de Corintios dice, entiende, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de ella. ¿Te ves? Cuando tú te acuerdas de tu Creador, tú ves que Él es santo, que Él es perfecto, que no hace daño a nadie, que Él levanta, que Él sana, que Él perdona, que es misericordioso, compasivo, amoroso. Entonces tú haces esa misma vida porque tú estás en Él. ¿Tú ves? Es que lo que significa acuérdate. O sea, Salomón fue el hombre más sabio después de Cristo, fue el hombre más sabio del mundo. Dios lo llenó de sabiduría. Cuando su padre murió, él pasó a ocupar el lugar de rey. David fue conforme al corazón de Dios e instruyó a Salomón en todo el consejo de la palabra de Dios. Y por eso Salomón habla acerca por la instrucción que recibió. Pero cuando iba a ser rey, no le pidió a Dios riqueza, no le pidió a Dios dinero, ni mucha gente, ni esas cosas. Solamente le pidió sabiduría. Dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. ¿Sí? Y eso le agradó a Dios. Por eso Dios no solamente le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio riqueza. Lo llenó de fama. Fue el hombre más famoso después de Cristo. El hombre más sabio después de Cristo. ¿Sí?
Fue rico en todo. Pero ¿qué pasó? Que se descuidó, se olvidó de la belleza de Dios y entró en pecado por las mujeres. Fue el hombre que tuvo más mujeres del mundo. El hombre tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. ¿Sabes qué son 1000 mujeres? 700 concubinas y 300 mujeres. Tú ahí se casó. Oye, en aquellos tiempos se podía hacer esas cosas. Los reyes podían hacer esas cosas. Pero después que vino Cristo Jesús, ahí se terminó. No se puede ya. Tiene que ser un hombre para una mujer. Volvemos al principio. Cuando Dios hizo al hombre, hizo una mujer para él y un hombre. Y se le entregó. Y le dijo multiplicaos. Pero hoy en día tienen 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 100. ¿Entiendes? Terrible. Eso está, ¿por qué? Porque estaban en el pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo que vino y volvió otra vez al original. Un hombre que ame a la mujer y la mujer que ame al hombre. Así como Cristo ama a la iglesia y la iglesia ama a Cristo. ¿Usted ve? Ese es el mismo punto aquí. Hay que entender esto, amigo televidente. Así que acuérdate de tu Creador en todo el sentido de la palabra antes que sea tarde. Hoy tú puedes decir, soy fuerte, pero mañana no. Si Dios te permite llegar a la vejez, después tú no vas a poder correr por la escalera como lo hacía cuando joven, cuando niño. Subía y bajaba. ¡Guau, guau, guau! O solamente cuando ya tú subes la primera escalera, ¿entiendes? Ya está, ¿entiendes? Respirando profundo y casi no puedes respirar. No puedes correr mucho, ¿entiendes? Y caminar te cansa. Entonces tienes que acordarte de tu Creador, porque Dios te rejuvenece. Eso es lo que dice Salmo 103, versículo 5, para que te rejuvenezca como el águila, ¿sí? El Señor te rejuvenece, te llena de brío, te da respiración. No importa la edad que tengas, si te acuerdas de él, Dios te da. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro hermano Salomón. Antes que se mueva la muela, ¿tú ves? Antes que se oscurezca, entiende, los ojos. Eso es lo que está implicando aquí. Cuando se cierre la ventana, está viendo de los ojos. Eso es muy importante. Cuando se te sacan la muela, los dientes, ya después de cierta edad, tú botas los dientes. O sea, que date cuenta por qué tienes que acordarte de tu Creador. Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere que tú te mantengas como Él te creó. Pero tienes que acordarte. Recuerda, no desobedecerlo. Nuestros primeros padres pecaron porque lo desobedecieron. El primer pecado que entró a la humanidad, el primer pecado, quiero que lo entienda bien, fue la desobediencia. Y te repito, vete al capítulo 3 del libro de Génesis. El Señor le dijo a nuestro primer padre, de todos los árboles pueden comer, salvo de este que está en el medio. No coma de ese día, porque el día que comiere va a morir. Y el hombre desobedeció, comió, fue el primer pecado. Entonces, todos los pecados, ¿tú ves por qué es muy importante que entiendan? Todos los pecados es uno solo. Todos los pecados es uno solo. No son 100 y no, es uno solo. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos el Señor dijo, no matará. Y tú matas, eres desobediente, ¿sí? No hurtará. Y tú hurtas, eres desobediente. Sí, eres desobediente. No mentirá. Y tú mientes, eres desobediente. Así que todos los pecados son uno. Desobediencia. Fue el primer pecado capital. Así que no hay pecado rojo, ni amarillo, ni blanco. Todos son iguales ante la presencia de Dios. Por ello Cristo murió. Ahora, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Entonces, ¿por qué tienes que recordar a tu Creador? Para que Él te diga que es un pecado de muerte. Un pecado de muerte es aquel que tiene que morir. Tiene que morir el pecado. El capítulo 3 de Colosenses, dice el Señor de versículo 5 en adelante, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Tú ves? Y da una lista de pecados de muerte. Fornicación, impureza, malos deseos, pleitos, contiendas. Son pecados de muerte. Ira. Son pecados de muerte, adulterio, pecado de muerte. ¿Por qué? Porque hay que matar. ¿Te ves? Hay que matarlo. Tú no puedes seguir con eso. Tú tienes que aprender, en otra vez, controlarlo, dominarlo, no dejarte que te mate a ti. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros lo va a juzgar Dios. ¿Tú ves? En el capítulo 5 de Gálatas, ¿entiendes? Del verso 16 al 21 lo dice también. ¿Entiendes? Estas son las obras de la carne, el pecado de muerte, pleito, disensiones, orgía,
lascivia, hechicería, brujería, adulterio, fornicación. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque son pecados de muerte. Así que hay pecado de muerte. Si tú vas a 1 Juan capítulo 5, del verso 15 en adelante, vas a ver que te da una lista de pecados de muerte, por el cual no se puede pedir. Tú no puedes decir, Señor, quítame este pecado. No, tú tienes que matarlo, tienes que renunciar. Tienes que renunciar, hacer morir. ¿Y cómo yo hago renunciar? Aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Porque el Señor pagó en la cruz del Calvario. De acuerdo a Isaías 53, del 1 al 5, dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y por su llaga hemos sido curados. Entonces tú tienes que renunciar. Ah, no, que yo estoy pecando. No basta. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Tú ves? Son pecados de muerte. Ahí tú te estás acordando de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Ese acordarse de Dios. Estamos repitiendo. ¿Qué significa acordarse de tu Creador? Es obedecer las leyes que Él dice que no haga. Hacer las cosas que Él dice que haga. Dice la Biblia que en los últimos días a los malos le van a llamar bueno y a los buenos le van a llamar malo. Entonces ahí tú tienes que saber. De acuerdo a 1 Juan capítulo 4, ¿entiendes? Dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante, probar los espíritus para ver los que son de Dios y los que no son de Dios. Hay espíritus, ¿me entiendes? Que no son de Dios. Hay tres clases de espíritus. Está el espíritu humano, está el espíritu de Dios y está el espíritu satánico. ¿Cuál de esos te conduce en tu diario vivir? Tú ves, el espíritu humano es el que Dios sopló en Génesis 2:7. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu que Dios le dio. Y cuando tú mueres, ese espíritu vuelve a Dios. ¿Tú ves? Porque eso procede de Dios. Pero está el espíritu satánico, ¿entiendes? Diabólico, que es falsante, te destruye, es malo, es mentiroso, padre de mentira, de acuerdo al capítulo 8 de San Juan, versículo 44 en adelante. Dice el mismo Jesús dice que Satanás es padre de mentira, homicida desde el principio. Entonces, todas las personas que hablan mentira son hijos de Satanás, porque la verdad es el Señor. En San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En San Juan 14 y versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino para decir que Dios es la vida, Dios es la verdad. Entonces, todo aquel que habla verdad conoce al Señor. En 1 Juan, vuelvo y repito, capítulo 4, ¿entiendes? El versículo 6 lo dice allí directamente. Nos llama y nos dice que todo aquel que escucha la palabra y la obedece es espíritu de verdad. Pero todo aquel que escucha la palabra de Dios y la rechaza es espíritu de error. Es decir, que Satanás, eso es lo que hace. Satanás le metió mentira y rechazaron la palabra. Por eso Satanás fue lanzado del reino de los cielos a la tierra. Léete el capítulo 12 de Apocalipsis para que te des cuenta. ¿Entiendes? Que dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha sido lanzado. ¿Entiendes? Con miles de ángeles. Y por eso usted ve que hay tantas dificultades, accidentes, muertes, enfermedades, pleitos, guerra, envidia, disensiones, orgía, lascivia. Toda esa clase de pecado, Satanás la trajo. ¿Tú ves? De acuerdo a 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este mundo y que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y se arrepienten y sean salvos. ¿Tú ves? Entonces yo tengo que recordarme de mi Creador. ¿Cómo? Volviendo a los mandamientos. Volviendo al mandamiento de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Te ama tú, te hace daño tú. ¿Tú ves? Cuando Satanás te tienta, te dice quítate la vida, tú no sirves para nada. ¿Tú ves? O quítase a fulano, sutano. ¿Tú ves? Esos son el espíritu de error. Por eso yo no voy a acordarme de mi Creador que dice no matará. ¿Tú ves? Pecado de muerte. No matará. Hacer morir lo terrenal. Todo lo que no es de Dios. Entonces yo me acuerdo de mi Creador. En mi juventud, en mi niñez. Por eso, queridos padres, tenemos que educar a nuestros hijos. Eso es lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Hay que instruirlo. Y en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Tienes que acordarte de tu Creador. Eso es lo que el Señor te dice, eso es lo que tenemos que vivir. Si quieres ser salvo, si quieres entrar en la vida eterna, vuélvete a tu Creador, acude a tu Creador, ahora que tienes tiempo. Mañana cuando tú trates, querido joven, que me estás escuchando,
Si tú no te acuerdas ahora que estás en tu juventud, mañana va a ser tarde y va a ser bien difícil. Y cuando quieras volver ya va a ser tarde. Dice, el americano dice too late y se escribe tolate. Entonces tú tienes que aprender a recordar a Dios primero, ahora que está en tu juicio cabal. ¿Sí? Porque como va la cosa, la gente va a perder la mente. Por eso necesitamos la mente de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién la instruirá? ¿Entiendes? Tenemos la mente de Cristo. Y tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo nos instruye. ¿Sí? Donde quiera que te muevas, eso es acordarte de tu Creador. Necesita el Espíritu Santo para que te guíe. Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te ves? Tenemos que andar en el Espíritu. En Romanos 8:1 eso es lo que dice. ¿Entiendes? De modo que si alguno está en Cristo, tú sabes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo conforme a qué tú andas? ¿A la carne? Recuerda, dije que había 3 clases de espíritu. Está el espíritu humano, está el espíritu satánico y está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que entender cómo estamos viviendo y cómo nos estamos recordando de Dios. ¿Andamos conforme a Dios? ¿Vivimos conforme a Dios? ¿Amamos al prójimo? ¿Perdonamos a aquel que nos ofende? ¿O usamos venganza? ¿Quién anda a través de nosotros? Si vivimos por el Espíritu tenemos amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene su fruto. El resultado, ¿cómo yo sé si tengo el Espíritu o no? Si tiene amor. Y eso, el amor de Dios. Porque hay 3 clases de amor que hay que tener cuidado. Está el amor eros, está el amor filial y está el amor ágape. El amor eros es el sentimiento entre un hombre y una mujer. Entonces ellos se unen. El amor eros comienza con ilusión. ¿Te ves? Tú ves una mujer con un cuerpo como una guitarra, ves el hombre con unos músculos y cuantas cosas. Y unos ojos galanes y un cabello terrible. Y te va detrás de él si eres mujer. O ve a la mujer como una guitarra, te va detrás de ella. Por eso muchas mujeres se operan, se hacen la pompis, se hacen senos, se hacen los labios, las cejas, hacen cuantas cosas para llamar la atención, se llama ilusión, para llamar la atención, pero ahí se gasta, ya después, porque tú no te vas a quedar así. Por eso muchas mujeres viven operándose, haciendo cuantas cosas. El Hijo de Dios no, el Hijo de Dios ya hizo la operación que hizo el Señor en su corazón, lo transformó, lo hizo nueva criatura. ¿Sí? ¿Dónde que está el punto aquí? Entonces ese espíritu, ¿entiendes? De amor eros es falso. Porque pasa el tiempo, hermano. Por eso se divorcian, hacen infidelidad. Y dice que se aman, es amor eros. Dice que se aman, pero se hacen daño. El hombre es infiel, la mujer es infiel. ¿Sí? Se corrompe. No le da el lugar. El hombre no le da el lugar a la mujer que merece. La mujer no respeta a su marido. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que la mujer debe respetar a su marido y el hombre debe amar a su esposa. ¿Te ve? O sea, que veamos bien lo que dice la palabra de Dios para que nos demos cuenta. Entonces, ese es el espíritu que Eros, vuelvo y repito, es número 1, pasión, número 2, ilusión. La ilusión atrae, la pasión ciega. Y la gente cree que es amor, pero no es amor. Tienes que ver que el hombre, cuando ve que una mujer está hablando, su esposa está hablando por teléfono, la novia, ¿con qué tú hablas? Déjame ver, dame la clave, ¿qué es la cosa? Entonces comienza el celo. El celo no es de Dios. Ese celo carnal no es de Dios. Ese mata, es satánico, destruye. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Pero decimos que es amor. No, eso es pasión. Eso es ilusión. Si ve a la mujer gorda allá, el hombre panzón, dice la mujer al hombre, mira, barrigón, se te ve el narizón, mire, se te ve lo que piensa. Y el hombre dice a la mujer, qué gorda tú estás, qué apestosa, terrible. Se tira y se dice que es amor. ¿Por qué? Porque no es amor. Viene segundo, filial, el filo. El amor filo es el sentimiento de padre para hijo y de hijo para padre. El hijo ama al padre, lo obedece. El padre le da educación a los hijos, lo ama, le da todo lo que tiene, pero también ha fallado. Desobedecen a Dios. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, los padres maltratan a los hijos.
En el Salmo 127, del 1 al 5, dice, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Tú ves? Entonces los padres han olvidado que los hijos son herencia de Jehová. Nosotros somos procreadores, pero Dios fue quien nos formó. Dios fue quien dio la vida. Y nos olvidamos de eso. Entonces no estamos enseñando lo que dice el Señor. Entonces, pero tenemos que acordar a nuestro Creador. Entonces, ¿ese amor qué? Amor filial. Y vemos que muchos padres viven como marido y mujer. Y muchos hijos viven, y se lo contamos en la Biblia. Las hijas de Lot lo emborracharon y vivieron y tuvieron hijos con ellos. Por eso tenemos contienda con los moabitas, con los amonitas, que fueron los hijos de Lot, ¿entiendes? Hay que tener cuidado. Muchísimas mujeres, ¿entiendes? Han vivido. En el capítulo 5 de 1 de Corintios vemos que un hijo estaba viviendo con su madrastra. O sea, por todas partes encontramos en la Sagrada Escritura corrupción, inmoralidades. Así que aún ese amor filial ya no está. Los hijos desobedecen, hacen cuantas cosas, avergüenzan a sus padres por la calle, haciendo cuantas cosas, no siguen las instrucciones. Y los padres descuidan, ¿entiendes? Porque pasan tanto tiempo los padres trabajando de que para comprarle, pagar la deuda, mortgage, seguro, comprarle tenis, celular y cuantas cosas a los muchachos, que entonces se olvidan de darle el amor, el cariño, la ternura y el tiempo para jugar con ellos. No hay tiempo para el hogar. De antes, ¿entiendes? Había un día familiar. Los hijos y los padres, ¿entiendes? Vivían juntos. Ahí no podían teléfono, pagaban los teléfonos, ponían un letrero en la puerta del frente. Día familiar, no se permite a nadie. ¿Sí? Y no llamada, no nada. Y salían como juntos a jugar y a comer y a hablar con Dios como familia. ¿Sí? Ya eso no hay. Ya no hay ni siquiera altar familiar. O sea, en la casa está supuesto que los padres, la madre y los hijos se reúnan a orar a Dios los unos por los otros, a orar por el gobierno, por el vecindario, a orar por las personas que están pasando por dificultades. Ya eso no se hace. Orar como familia los unos por los otros. Leer las palabras de Dios, explicarlas de cómo tenemos que temer a Dios, enseñar los mandamientos. De antes se escribían los mandamientos en los dinteles, en la pared, se le enseñaba a los hijos a guardar los mandamientos y se lo aprendían. Leer un versículo de la palabra y se lo aprendían. Ya no tenemos tiempo. No, que tengo que preparar la tarea de la escuela. No, que tengo que trabajar, levantarme temprano. Y ya las cosas materiales han quitado las cosas de Dios. Por eso dice el Señor en el capítulo 6 del libro de San Mateo, del verso 25 en adelante, no os afanéis por lo que habéis de comer o vestir por el día de mañana. La gente se afana mucho por eso. Pero ¿qué es de la vida presente? Se olvidan del futuro en el contexto de que pertenecen a cosas. No, yo quiero tener un seguro, si me pasa algo, yo quiero tener esto, tener un dinero cuando ya no puedo trabajar. Solamente por las cosas materiales, pero ¿qué es de Dios? ¿No es Dios el dador de la vida? ¿No es Dios el que te suple todo? ¿Por qué te olvidas de Él? ¿Por qué estas cosas toman el primer lugar de tu vida? Entonces, acuérdate de tu Creador. Ese es el tema. Acuérdate de tu Creador antes que sea tarde. Ahora que tiene tiempo. Antes que venga la vejez, antes que bote las muelas y los dientes. Antes que ya no pueda haber nada. Entonces, acuérdate de tu Creador antes que pase de esta vida. Porque tú le vas a dar cuenta. Dice que le daremos a Dios cuenta de todo lo que hemos hecho. De todo lo que hemos hecho. Cómo ha sido nuestra vida. Déjame decirte que la vida de cada uno, desde que tú te formaste en el vientre de tu madre, ¿entiendes? Cuando tú eras un embrión, todo está grabado. Todo. Por eso es que nadie va a tener excusa cuando venga ante la presencia de Dios en el día del juicio. Dios pondrá uno a la izquierda y otro a la derecha. Vete a Mateo 25, de 31 adelante. Dios va a llamar a tiempo a todo el mundo. Y se van a poner ahí. ¿Sí? Y va a haber un abogado y un juez. ¿Entiendes? Y un fiscal. Eso es muy importante. Jesucristo es el abogado. Jehová Dios es el juez y el Espíritu Santo es el fiscal. Está ahí porque el Espíritu Santo estamos viviendo el tiempo. El Señor vivió como hombre. Se sometió. Por eso el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Se sometió de tal manera que murió por toda la humanidad. El Espíritu Santo vino y está aquí guiándonos toda verdad para que no pequemos. Es el consolador. ¿Tú ves? Es el Espíritu Santo. Nos libra de pecado. Si tú te vas a caer en un hoyo, él te ala, te dice, no lo hagas. Ten cuidado. ¿Sí? Nos guía a toda verdad. Por eso que tenemos que vivir en y por el Espíritu.
y adorar a Dios. ¿Tú ves? En San Juan capítulo 4 dice el Señor que Él anda buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. El que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es espíritu. ¿Está usted viviendo en espíritu? ¿En el espíritu de Dios? Si vive en el espíritu, usted es santo. Si no vive en el espíritu, usted no es santo. Usted es un carnal, un chuletero, un canto de carne. Entonces, tenemos que ser, ¿qué? Espirituales. Espirituales. En el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14 en adelante, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se ha de interpretar espiritualmente. Y como es carnal, como es natural, en otras palabras, no entiende. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque es espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué mente usted tiene? ¿Una mente carnal o una mente espiritual? Entonces, ese ahí, si tiene una mente espiritual, se va a acordar de su creador. Recuerde que el Señor lo formó. No fue más nadie. No fue la escuela que te formó. La escuela te ayudó a crecer en sentido intelectual, pero del alma, del corazón, ni la ciencia médica, ni nadie. Eso lo hizo Dios. Tienes que acordarte de Él entonces. Dale tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 26. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Pero primero te dice en el capítulo 4, ¿entiendes? De Proverbios. Es clave, ¿entiendes? Te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Tú ves? Guarda tu corazón. ¿Y dónde puedes guardarlo? No hay lugar, solamente en el Señor. Por eso el Señor vino, se hizo hombre. Léete a Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 para que veas. Dice que nuestra vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo. Si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, si tú amas al Señor y guardas su mandamiento, tú estás escondido en Dios. Satanás no puede encontrarte. No puede tocarte, a menos que Dios se lo permita. ¿Sí? En cierta ocasión le dijo el Señor a Pedro, Pedro, ven acá, ora, porque Satanás ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. Así que ten cuidado, no te descuides. Y Pedro se descuidó. En cierta ocasión el Señor escogió a todos los discípulos, vengan a orar conmigo. Y cuando el Señor se fue un poquito más adelante ahí a orar, regresó para supervisar. Estaban todos roncando. Pedro, ¿no ha podido velar conmigo una hora? ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Número 1, Pedro cogió una espada e iba a matar a Marcos. ¿Sí? Iba a matar a uno que andaba con los soldados. Cortarle la cabeza. Y el Señor dijo, mete tu espada sobre la espalda. Porque a espada mata, a espada debe ser muerto. ¿Tú ves? No pudo vencer la tentación. Cuando el Señor entonces lo cogieron preso para matarlo, Pedro entonces vino y negó al maestro. Le dijeron, tú eres uno de ellos. Yo no conozco a ese hombre. Y comenzó a maldecir. 3 veces no venció. Fue tentado. ¿Por qué? Porque se descuidó. Acuérdate de tu Creador. No te olvides de Dios. El Señor está contigo para darte vida y vida abundante y protegerte. El Señor te avisa. Cuando Satanás viene, Él te avisa. Pero si te descuidas, si te olvidas, ¿entiendes? Es como si tú vas a coger un examen y lo dejas para última hora y no te pones a estudiar todo lo que te han enseñado, porque el examen te van a dar de acuerdo a la materia que te están dando. No es un examen de sorpresa, no. Hay exámenes de sorpresa que vienen, pero primero te dan orientación para que tú sepas. Pero si tú te olvidas, ¿entiendes? De la orientación y todo, no va a pasar el examen. Muchas veces Dios viene y te revela por su Espíritu Santo. ¿Tú ves? Te revela y te dice. Así como lo hizo a Pedro. Como le dijo a Judas. ¿Entiendes? Porque Judas también lo traicionó, lo vendió. Tomás. ¿Entiendes? Era incrédulo. O sea, toda esa gente Dios le avisó. Le dijo. Pero no quisieron creer, se olvidaron. Después entonces que sucedió, ay, verdad que él me dijo esta cosa, ay, verdad que él dijo que iba a resucitar el tercer día hoy, pero al principio no. ¿Estás entendiendo aquí el punto? Acuérdate de tu Creador. No te olvides de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Antes que sea tarde, ahora que estás a tiempo, ahora que tú estás a tiempo, acuérdate de tu Creador, porque mañana no va a poder. Si te acuerdas ahora, va a seguir para mañana porque el Espíritu Santo te va a guiar. Si tú vas a coger un examen para guiar el carro y estás cogiendo la práctica y todo,
Tú vas a tener un policía ahí, ¿entiendes? Que te va a dar el examen. Y está mirando todo lo que tú estás haciendo. Él te va a dar ciertas señales. Mira, ve aquí, dobla allí. Pero él va a ver cómo tú lo haces. Da reversa, ¿me entiendes? Ahora, da un 3-point. Va a ver cómo tú lo vas a hacer. Él va a estar ahí viendo lo que tú estás haciendo. Va a haber un stop. Te va a pasar por donde hay un stop. Va a ver si tú te paras o no. Va a ver si tú pones las señales para doblar a la izquierda, para doblar a la derecha. Él va a estar ahí pendiente. Así pasa Dios también. Dios está viendo todas las cosas. Todo está escrito. Te lo estoy diciendo. Todo está escrito. Es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. ¿Entiendes? Que hay 2 libros. El libro de la memoria y el libro de la vida. Todo lo que tú has hecho, el libro de la memoria, todo lo que tú has hecho desde que naciste, desde el feto que estaba en el vientre de tu madre, ¿entiendes? Todo eso está escrito, todo. Y el día de juicio, el Señor va a ver como si fuera una película. Esta fue tu vida, ¡pah! Y tú mismo te vas a dar cuenta que no vas a ser salvo. Porque te va a enseñar todo lo que tú hiciste. Todo tú te vas a ver ahí, te vas a recordar todo ahí. Dice el libro de la memoria, todo está ahí. Pero como tú aceptaste a Jesucristo, Jesucristo se levanta como abogado. Padre, yo morí por Él en la cruz del Calvario. Él dio su vida. Yo lo perdoné. Entonces le dirá, entra al gozo de tu Señor, creado desde la fundación del mundo. Entonces el Señor se va a levantar y te va a defender. Tiene a Dios como abogado, tiene a Jesucristo como abogado. ¿Entiendes? Ahí Satanás no va a estar. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Y los santos ángeles que dicen que nosotros vamos a juzgar a las naciones. O sea que es muy importante que entiendan. Hay 2 clases de juicio. Está el juicio de las naciones y está el de la iglesia. El de la iglesia son los galardones. ¿Sí? Muy importante. Por el juicio de Satanás y todo ya está lanzado. Va a ser lanzado el lago de fuego. Todavía Satanás no está en el infierno, pero va a ser lanzado. Ya él sabe que está condenado. Y los ángeles. Si tú vas a Judas capítulo 1, te vas a dar cuenta que hay millones de ángeles que están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Y Dios va a abrir, ¿me entiendes? Capítulo 9 de Apocalipsis va a ver que va a abrir el abismo y van a salir todos estos demonios, ¿sí? Porque lo que viene para este mundo, no crea que es fácil. Viene ya la última oportunidad. Satanás ya va a tratar de hacer cuantas cosas y Dios se lo va a permitir. Pero viene el Señor, paz, y establece su reino milenial. 1000 años de paz. Por eso que Satanás va a estar preso por 1000 años, encadenado. Dice que venía un ángel. Vete al capítulo 20 de Apocalipsis. Viene un ángel. ¿Entiendes? Con una cadena grande, una gran cadena. Y la llave, ¿entiendes? Del abismo. Y van a amarrar a Satanás y sus demonios. ¡Bum! Lo van a lanzar al abismo, lo van a cerrar por 1000 años. Entonces el Señor va a establecer aquí su reino milenial. 1000 años de paz. No va a haber pecado, no va a haber maldad, nada. ¿Quieres tú entrar a ese reino milenial? 1000 años de paz. ¿Sabes dónde va a ser? ¡Ah! ¡Aleluya! En el huerto del Edén. Allí es que está el trono del Señor. Es el único lugar que no ha habido pecado. El único. Dios puso querubines y serafines cuando nuestros primeros padres pecaron. Y lo sacó de allí. Puso serafín y todo para que no entrara nadie. ¿Entiendes? Y el pecado no reinara. Así que ese trono es el único lugar que Dios viene a establecer. De ahí va a gobernar a todas las naciones. Porque después Satanás va a ser suelto. ¿Entiendes? Satanás siempre ha querido ese lugar, el huerto del Edén. Siempre lo ha querido. Pero no ha podido. Ni siquiera sabe dónde está porque Dios puso querubines. Por eso es que él trató de engañar a nuestro primeros padres. Y le dijo, ¿entiendes? Oye la astucia. Y Eva por inocente y desobediente. Mira. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles. Él quería saber dónde era el árbol y cuál fue el árbol que Dios prohibió. ¡Aleluya! Y tú sabes que muchas mujeres son parlanchinas, o sea, hablan demasiado. Son rápidas en hablar. Por eso el Señor dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, que no sea ligero en poner la mano, que no participe en pecados ajenos, que te conserve puro. Pues entonces, ¿entiendes? La mujer dijo, no. De todos los árboles podemos comer. Del que no podemos comer, de este. Se acercó el Señor, aleluya, santo. Y entonces Satanás cogió, y la hipnotizó. Y entonces ella comenzó a ver que era agradable para comer, para alcanzar sabiduría. Pero ella tenía esas cosas. Pero Satanás la hipnotizó, la engañó. Y ella entonces cogió del fruto. Comió, y no solamente comió, también le llevó a su esposo. ¿Tú ves? Porque ella amaba a su esposo. Fue Dios que se la dio. Y el esposo, como era su esposa, no preguntó, sino comió. Porque dijo, todo lo que Dios dio es bueno.
Pero no sabía que ella había entrado en transgresión. Los dos pecaron, ¿usted ve? Así que Adán no puso excusa. No, Adán la amaba, por eso comió. Porque lo que Dios da, lo da bueno. Y fueron, cuando vieron que venía Dios, se escondieron. ¿Tú ves? De antes no se escondía. En la tarde Dios venía siempre y hablaba con ellos. Todos los días. Pero esta vez no estaba en el lugar acostumbrado y Dios comenzó a llamarlo. Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y él dijo, Señor, tuve miedo porque estoy desnudo. Me escondí. Entonces Dios le dijo, ¿ha comido del árbol que le dije que no comiera? Oye bien, Dios sabía lo que había hecho, pero Dios quería que él confesara su pecado. Y dijo, sí, Señor, pero fue la mujer que tú me diste. Oye, la mujer que tú me diste me dio del árbol que dijiste que no comí, yo comí. La mujer me trajo a mí. ¿Sí? No le mintió, le dijo la verdad. No está poniendo excusa tampoco, no. Está diciendo la verdad porque Dios está preguntando la verdad. Y conoceré la verdad y la verdad será libre. Dios vino donde la mujer, porque Dios es juez. Mujer, ¿qué has hecho? Señor, la serpiente me engañó. Sí, le dijo la verdad también, no fue excusa. ¿Usted ve? Porque la gente cree, digan que puso excusa. No hubo excusa. Confesaron, que eso es lo que Dios quiere, que tú confieses tu pecado cuando pecas y te apartas de él. ¿Usted ve? Ellos confesaron y se apartaron. Y pusieron hoja de higuera, porque se reconocieron, estábamos desnudos, ¿sí? Ellos estaban desnudos de antes, ¿sí? Pero ahora porque están en pecado, ven que están en pecado. Así que desnudez aquí queda dos veces. Desnudez que están en pecado y desnudo literal. Por eso entonces Dios mató un cordero que representaba a Jesucristo, y lo vistió con la piel del cordero. Porque Dios había maldecido la tierra. Ahora iban a tener frío, calor. Ahora iban a sufrir. Le dijo al hombre, con el sudor de tu frente te mantendrá y multiplicaré los dolores, le dijo la mujer. Y a la serpiente le dijo, tú te alimentarás del polvo de la tierra y maldita la tierra por tu causa. Oye, ahora iban a sufrir. Eso es para que vea el control de Dios. Dios es Dios. Pero gracias a Dios que ellos confesaron su pecado. Adán y Eva confesaron su pecado. En el nombre del Señor. Mira que Dios no le pregunta a la serpiente, pero Dios le pregunta a Adán, le pregunta a Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás, entiende, era el engañador. Satanás fue lanzado del cielo y es enemigo de Dios. Y por eso trató de engañar para hacerle sufrir a Dios. Trató de destruir a los hijos de Dios. Pero como Dios es el dador de la vida, cubrió a los hijos a la imagen y semejanza. Entonces acuérdate de tu Creador. Mira todo lo que Dios ha hecho. Acuérdate de tu Creador. Todo lo que pasó. Desde tu primero padre. Mira todo lo que hizo. Dios hizo el sol, la luna, las estrellas. Los planetas. Dios hizo el cielo, la tierra. Las aves del cielo, los animales. La bestia del campo. El mar, los lagos, los ríos. Dios lo hizo. Léate el versículo, el capítulo 24 de los Salmos para que vea que Dios creó la tierra. Y la firmó sobre los mares. Y sobre los ríos. O sea, Dios hizo esas cosas. Por eso dice la palabra, dice Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el lugar santo? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaños recibirá bendición de parte de Dios. Sí, si acuérdate de tu Creador. Ese es el tema que tenemos hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que sea tarde, antes que digan los días no tengo contentamiento. Ahora es el momento. Acordarme, confesar mi pecado, apartarme del pecado, andar en la santidad. En San Mateo capítulo 5 y verso 48 dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Satanás le ha metido a la gente que no es perfecto nadie. Como Satanás engañó y el hombre pecó, pues entonces no le dice que hay un Salvador, que hay un Redentor, que Dios no le dice esas cosas, sino dice que no es perfecto. Y por eso mucha gente dice que no es justo en la tierra, que no es santo. Y que no es perfecto. Pero si Dios te dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si Dios te dice, entiende, que sea santo en toda tu manera de vivir. Si Dios te dice que sea perfecto como Él es perfecto, es que hay. Pues es que Dios existe. Y Dios es perfecto y Dios es santo. ¿Sí? Entonces sé perfecto. Ven al Señor de la una vez aceptando a Jesucristo. No hay excusa por ningún lado. Reprende a Satanás, no te dejes engañar. Él engañó a tu primero padre y ha tratado de engañar a todas las generaciones y la descendencia. Pero Cristo vino ya. Ya tenemos una puerta de escape. Tenemos una puerta de salvación.
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Salvador del mundo, el Mesías, que murió en la cruz del Calvario, que por obra y gracia del Espíritu Santo nació. Él es, que resucitó entre los muertos. ¿Sí? Acuérdate de tu Creador. Él pagó por ti. ¿Tú ves? Entonces no tenemos excusa. Antes que sea tarde, ¿tú ves? Antes que venga el día del juicio. Porque Satanás va a ser amarrado para el Señor establecer su reino milenial. Pero él va a ser suelto por un poco tiempo y va a tratar de engañar otra vez a las naciones. Pero si tú estás en Cristo Jesús, Satanás no puede tocarte. ¿Por qué? Porque tú estás andando en Cristo. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo y no va a poder Satanás tocarlo. ¿Tú ves? Él va a engañar como hizo desde el principio. Engañó a Eva y a Adán. Pues va a ser también con todas las naciones. Va a ser la misma cosa. Pero Dios va a destruir. Dios va a destruir todo. Y va a coger a Satanás ¡buah! Al lago de fuego. Entonces todo aquello que estén inscritos en el libro de la vida, estos son sabios. Satanás no va a poder engañarlo. Por eso Dios va a coger a Israel, a los judíos. Dios tiene 144,000 judíos que están sellados. Son primicias de Dios que Satanás no va a poder engañarlo. Dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Eso está en Apocalipsis 7. Léetelo bien. Léelo bien. Para que veas que ya Satanás no va a tocar. Va a perseguirlo y cuantas cosas, pero no va a poder tocarlo. ¿Tú ves? Para engañarlo. No va a poder engañarlo. Las naciones como Gog y Magog. ¿Entiendes? Que está en el capítulo 38 de Ezequiel. Él va a engañar a todas esas naciones. ¿Sí? Persia, Kulu, ¿me entiendes? Rusia, Ucrania, Arabia, Grecia, España, Francia, Alemania, Inglaterra, el mismo Canaán, toda esa tierra, Egipto, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, la India, África, todas esas naciones, él va a engañarla, Pero hay un remanente que no se le va a dejar, que ya ha aceptado a Jesucristo y está con el Señor. ¿Tú ves? La diferencia es grandota. Todas esas naciones que Satanás va a tratar de engañar es porque han desobedecido al Señor. Pero los que estén en el Señor, los que se acuerdan del Señor, los que guardan sus mandamientos, eso no va a ser engañado. Van a ser perseguidos algunos, pero otros no. La iglesia, por ejemplo, no va a ser perseguida. La iglesia va a ser raptada y va a estar con el Señor por donde quiera que vaya. Léete ahí. A 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 17. Léelo para que veas cuenta que el Señor va a levantar. Es muy importante que entienda. Satanás no podrá con la iglesia de Jesucristo porque es el cuerpo, es la novia, la esposa de Cristo Jesús. Y mientras aquí haya tribulaciones y cuantas cosas, se estarán celebrando las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Y la luna de miel va a ser ¿dónde? En el huerto del Edén. Aleluya, Saba. Gloria a Dios. Su nombre, gloria. Entiendo lo que te estoy diciendo. Allí vamos a pasar, gloria a Dios. Vamos a pasar, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo que viene pronto por segunda vez. Gracias por su muerte y resurrección. Gracias, Señor, por el reino milenial. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre, por tu amor. Ayúdanos cada día más a tenerte presente en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra mente, en todo nuestro diario vivir, que andemos en santidad. Bendice la fiel audiencia, que aprenda a buscar tu rostro, Señor, y a servirte y a tenerte presente en su diario vivir. Nuestro gobierno, nuestras naciones, nuestro Israel, todo se va. Gracias. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, la fiel audiencia, ahora y siempre. En Jesús, amén, amén y amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, porque lo esperamos muy pronto. Y recuerde, acuérdate tu Creador en los días de tu juventud, ahora que está a tiempo, porque mañana va a ser muy tarde. Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto con la ayuda del Señor. Amén.